buenas tardes. Tengan todos ustedes. En nombre de Se Dice Libertad, les damos la más cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy en la Academia Alumni Fortaleciendo el Liberalismo para Jóvenes. Quiero darle la más cordial bienvenida en nombre de Se Dice, la Fundación Naumann y Se Dice Joven a esta charla de hoy que va a ser sobre nuestro admirado Carlos Rangel. Y para dar la bienvenida y un saludo a nombre de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos, le paso la palabra a su director, el señor George Denner, para que les dé un mensaje. Gracias. Gracias, Rocío, y muy buenas tardes a Venezuela, de Perú. Somos la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y apoyamos el proceso de democracia, la democratización, y luchamos por la libertad, por una economía de mercado, y es necesario en este tiempo en América Latina más que antes. Cuando vemos a nuestro país acá en Perú, ¿qué está pasando? Entonces estamos muy felices que nuestros amigos y socios que Se Dice siempre luchan fuerte por estos valores, y por eso estos eventos son muy importantes, especialmente por los jóvenes. Para ellos aprenden que son las amenazas a la libertad y a la economía de mercado y derechos humanos. Entonces también muchas gracias a Trino Márquez para estar con nosotros hoy en la tarde, y vamos a escuchar. Muchas gracias y empezamos con el evento. Muchísimas gracias, George. Gracias por el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos para Se Dice Libertad y sus actividades. Bueno, esta sesión la va a dirigir María Laura del equipo de Se Dice Joven. Y entonces, María Laura, te damos la palabra para que presentes al profesor Trino y el profesor comience su intervención. Le dijimos que tenía de 25 a 30 minutos y luego abierto para las preguntas. Adelante, María Laura. Muchísimas gracias, Rocío, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los que están participando. Bienvenidos a la sesión número 4 del programa Alumni Fortaleciendo el Liberalismo, que será sobre el documental de Carlos Rangel, Esta es su vida, esta es su libertad. El día de hoy tengo el placer de presentar a quien estará en cargo de esta sesión, que es el profesor Trino Márquez, sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Ciencias Sociales, con una maestría en Filosofía y un posgrado en Ciencias Sociales. Bienvenido, profesor, el espacio es plenamente suyo. Encantado, María Laura, muchas gracias. Muchas gracias a Rocío y saludo tanto al señor Degner como a los alumnos del programa Alumni de Fortalecimiento del Liberalismo para los Jóvenes. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de discutir sobre uno de los intelectuales más brillantes, más importantes en el campo del pensamiento liberal y democrático que ha nacido en Venezuela. Carlos Rangel es una especie de ave rara dentro del pensamiento académico, intelectual y político venezolano, porque es un pensador liberal, y el momento en el cual Carlos Rangel comienza a escribir, a publicar sus trabajos, a publicar sus reflexiones, el pensamiento en general, el pensamiento académico y el pensamiento político venezolano y latinoamericano estaba dominado claramente por el marxismo y por el fidelismo, por el influjo todavía muy grande de la Revolución Cubana. Así es que cuando emerge Carlos Rangel, emerge contra un ambiente intelectual en el cual dominaba abiertamente el marxismo. Su pensamiento tiene que abrirse paso en una atmósfera muy hostil. De hecho, su primer trabajo, gran trabajo, que es por el que más se le reconoce, que es Del buen salvaje al buen revolucionario,
que aparece en 1976, fue quemado en una hoguera, en una pila que se formó en la Universidad Central de Venezuela, en la emblemática Plaza del Rectorado. Así es que podrán darse cuenta ustedes de lo que significó el pensamiento de Carlos Rangel y cómo insurgió. Bueno, Carlos Rangel publicó en su vida 3 obras muy importantes. La primera de ellos fue Del buen salvaje al buen revolucionario en 1976. Luego El tercer mundismo, que es una colección de artículos largos y de ensayos sobre los problemas del tercer mundo, y una obra póstuma que aparece a finales de los años 80, comienzo de los años 90, que es Marx y los socialismos reales, que en realidad recoge un grupo de artículos. Voy a examinar muy rápidamente las fuentes teóricas y políticas del pensamiento de Rangel. Y podríamos decir que Carlos Rangel se nutre de los clásicos del liberalismo, por supuesto de John Locke, de von Mises, de Hayek, de Ortega y Gasset, que tiene un campo, una presencia muy importante, de un filósofo que a partir de la Segunda Guerra Mundial tiene una enorme importancia en el pensamiento democrático y liberal en el planeta, que es el Raymond Aron, que enfrentó en polémicas muy áridas a Jean-Paul Sartre, que era el intelectual más importante del mundo político y académico de la izquierda mundial. Por supuesto que Rangel se nutrió también del pensamiento de Karl Popper, especialmente de su libro más importante, La sociedad abierta y sus enemigos, de Jean-François Revel, quien escribió el prólogo del buen salvaje al buen revolucionario, y quien además lo animó a escribir ese libro, porque ese libro está constituido por un conjunto de ensayos, de largos ensayos, que Rangel había escrito en distintos momentos. Revel los leyó y animó a Carlos Rangel a que los publicara como libro, que les diera la unidad para que tuviera la coherencia para que fuera publicado como un libro. Pero también Rangel se nutre del pensamiento de algunos intelectuales que no son filósofos de la ciencia política, sino más bien novelistas y escritores. Yo destaco la presencia de Albert Camus, de Octavio Paz, de Jorge Luis Borges y del intelectual venezolano más importante que ha tenido el pensamiento nacional, que es Arturo Uslar Pietri, con el cual Rangel tuvo una relación muy cercana. Bueno, estas son las fuentes del pensamiento de Rangel. No podría yo decir que es un pensamiento original, porque se nutre de todas estas fuentes, pero sí fue un pensador que supo adaptar las distintas visiones del liberalismo a escala mundial y adaptarlas a la realidad específica venezolana. Carlos Rangel fue un periodista y un polemista, y desde esta perspectiva hay que entender su pensamiento. No fue un académico convencional, no fue un profesor que se dedicó a hacer sus investigaciones en el campo universitario o en el campo académico. No, Carlos Rangel fue un periodista que dirigía una revista muy importante en Venezuela llamada Momento, y desde la columna de Momento enfrentaba lo que él consideraba las posturas incorrectas. Y además fue un polemista, no eludió el debate político ni intelectual. Fue un crítico en ese sentido mordaz, implacable
de la Unión Soviética en un momento en el cual había una especie de culto universal por lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Fue un crítico muy acerbo también de la Revolución China, dirigida por Mao Zedong, y especialmente de la Revolución Cultural China, que se lleva a cabo entre 1966 y 1976. Rangel denunció las atrocidades que se estaban cometiendo en China durante ese periodo. Por supuesto, fue un crítico desde el comienzo, implacable de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Cuando comenzó a verse que Fidel Castro giraba hacia el comunismo, que sus pretensiones eran destruir la sociedad civil cubana, no convocar elecciones e imponer un régimen al estilo ruso, al estilo soviético en Cuba, inmediatamente Carlos Rangel se convirtió en un crítico implacable de la Revolución Cubana y de Fidel. Y también fue un crítico muy activo de aquellas corrientes que sostenían el tercermundismo y que le rendían culto al tercermundismo. Así es que podríamos decir que Carlos Rangel, su pensamiento, los ejes de su pensamiento, se construyen sobre dos ejes fundamentales o dos plataformas fundamentales. Una es la crítica a lo que él consideraba distorsionado o incorrecto, y otra es las proposiciones que formuló. En el plano de la crítica, ya he señalado muy brevemente que fue un crítico muy mordaz de la Unión Soviética, de la Revolución China y de la Revolución Cubana y de Fidel Castro, desde luego. Pero un poco más allá, Rangel criticó de manera muy ácida todas las formas de colectivismo, el socialismo en sus distintas manifestaciones, el populismo, el nacionalismo a ultranza, la supuesta pureza de las sociedades indígenas latinoamericanas. Con cierta sorna se burlaba de esta supuesta pureza de unas sociedades donde no se conocía ni los derechos humanos y, por supuesto, lo que había era un sistema de castas terriblemente autoritario. Se burlaba de la visión del buen salvaje que se derivaba de ese culto a los arcanos de la sociedad latinoamericana, a los antepasados más remotos de la sociedad latinoamericana. Y por supuesto que criticaba la expresión del guerrillero heroico que estaba vinculada con esta visión del buen salvaje. El buen salvaje, con el curso de los años, con el paso de los tiempos, fue convirtiéndose en el buen revolucionario. Y la encarnación, el vivo ejemplo de este buen revolucionario fue el guerrillero heroico, en cuya cúspide estaba Ernesto Che Guevara. Fue un crítico muy acerbo de la figura de Che Guevara, lo consideró una figura muy negativa para los jóvenes latinoamericanos y en general para el mundo político latinoamericano. Bueno, Carlos Rangel también fue muy crítico de ese complejo tercermundista según el cual Estados Unidos era el responsable del subdesarrollo y la miseria de los países de América Latina y del resto del mundo, de Asia y de África. Esa visión tercermundista cristalizó en una teoría que estuvo muy de moda por allá por los años 70 y 80, que fue la teoría de la dependencia y la teoría de los intercambios desiguales. Según esta teoría,
lo que ocurría es que se producía una inmensa transferencia de fondos y de activos y de recursos financieros y de productos minerales y agrícolas desde los países subdesarrollados hacia el norte capitalista y desarrollado. Y producto de este intercambio desigual es que los países pobres se empobrecían cada vez más y los países ricos se enriquecían cada vez más. Rangel decía que esta visión, esta teoría de la dependencia y de los intercambios desiguales era totalmente incorrecta, porque había sociedades y países subdesarrollados que habían podido desarrollarse plenamente sobre la base del esfuerzo, de la disciplina, la competencia, las leyes de la obediencia a las leyes de mercado, y señalaba como ejemplo el caso de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur y de otros países que habían podido romper con esos nexos de dependencia que tanto enarbolaba la izquierda académica. Bueno, fue muy crítico del modelo soviético y sobre todo de una expresión de ese modelo que era el modelo de partido único. Señalaba que la dictadura del proletariado se había convertido en realidad en la dictadura de la burocracia soviética y en la dictadura del Partido Comunista Soviético. Y condenaba de manera categórica a los gulags que fueron denunciados y descritos por Solzhenitsyn en su famosa novela El archipiélago del Gulag. Y bueno, condenó abiertamente luego la creación de los campos de concentración, tanto en Rusia como en China, en los países de Europa del Este. Fue muy crítico del socialismo de todos los países de Europa del Este y, por supuesto, de los campos de concentración en Cuba. Fue muy crítico del peronismo y consideró siempre que Juan Domingo Perón le había causado un enorme daño a Argentina, porque Argentina era el país más desarrollado que tenía América Latina y uno de los más desarrollados del mundo a comienzos del siglo XX. Llegaba a competir Argentina con los países más avanzados de aquel momento, con Inglaterra, con Estados Unidos, y en algunos indicadores incluso era superior. Bueno, el peronismo lo que hizo fue destruir a esa sociedad altamente productiva y eficiente. Y fue muy crítico del peronismo y en esto coincidió plenamente con Jorge Luis Borges. Bueno, la crítica de Carlos Rangel no se circunscribió exclusivamente a lo que ocurría en el mundo exterior, a lo que ocurría en el mundo socialista, en el mundo comunista, en los países de Europa del Este, en Cuba, en China, sino que también llevó la polémica internamente al país. Y fue muy crítico de las medidas adoptadas por Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno que transcurrió entre 1974 y 1979. En esa etapa, en esos 5 años, se produjo la nacionalización del petróleo, la nacionalización del hierro y se estatizaron muchas empresas privadas. Se creó o se fortaleció mejor el capitalismo de Estado, se fortaleció muchísimo el Estado venezolano y Carlos Rangel vio en esa estatización y en esas nacionalizaciones un enorme peligro y comenzó a advertirlo desde el comienzo. Comenzó a decir que era inconveniente esta estadolatría que estaba ocurriendo en Venezuela y que había que tener un enorme cuidado porque ese fortalecimiento del Estado estaba conduciendo a la debilidad de la sociedad civil y especialmente de algunos sectores empresariales que se estaban plegando al Estado
para que el Estado los mantuviera y que se estaban mal acostumbrando porque era una clase empresarial que no se iba a acostumbrar a seguir las reglas de los mercados internacionales, que no iba a ser competitiva, que no iba a poder incrustarse en el proceso de globalización que ya estaba avanzando a un ritmo acelerado. Entonces, mientras que el país aplaudía las nacionalizaciones de Carlos Andrés Pérez y las estatizaciones, Rangel fue uno de las pocas voces que se levantó contra esta visión. Bueno, y también fue muy crítico en el plano nacional de las proposiciones de la izquierda, sobre todo de la izquierda representada por el movimiento al socialismo, por el MAS. Es muy importante este punto porque, como decía hace algunos minutos, el pensamiento de Rangel, que no era un pensamiento estrictamente académico, se forjaba, se acrisolaba sobre la base de la polémica. Y en este sentido, la polémica con Teodoro Petkov, la figura más descollante dentro del MAS, fue muy importante. Fueron célebres los debates, las rivalidades intelectuales y políticas entre Teodoro Petkov y Carlos Rangel. Si es que Carlos Rangel no solamente fue un crítico, repito, de lo que ocurría en el mundo exterior, sino también de lo que ocurría en Venezuela. Era muy crítico de los partidos políticos, de los programas de gobierno y de las proposiciones tanto de Acción Democrática como de COPEI, en lo que tenían de estatistas estas posturas. Y por supuesto que era muy crítico de la izquierda, tanto de la izquierda insurreccional, que había sido derrotada ya a comienzos de los años 70 y ya para mediados de los años 70 prácticamente no existía, como de la izquierda llamada democrática, que aparece con el MAS y que intenta renovar el socialismo, darle un rostro más humano y más moderno al socialismo. La posición de Rangel era que el socialismo no era posible de corregir y no era posible de humanizar porque en las entrañas mismas del socialismo estaba contenido el germen del autoritarismo y la estatización de los medios de producción condenaba a las economías al fracaso y condenaba al sistema político al autoritarismo, porque estaba intrínsecamente vinculado el marxismo con el autoritarismo y el estatismo con la incompetencia y la ineficiencia. Bueno, en resumidas líneas, este es el plano crítico del pensamiento de Carlos Rangel. Ahora voy a pasar muy rápidamente al plano propositivo. Bueno, ¿qué es lo que proponía entonces Carlos Rangel? Proponía lo que proponen en general el liberalismo. En el plano económico, construir una economía de mercado y en el plano político una democracia liberal. Pero vamos a puntualizar algunos aspectos significativos que tienen que ver con el pensamiento específico de Rangel. Él propone dejar atrás el tercermundismo, incluyendo el nacionalismo desmedido, e insertarse en Occidente sin complejos de ninguna naturaleza. Como decía antes, los países de América Latina, de Asia y de África están muy sumergidos en ese complejo según el cual los países de la metrópoli, del centro desarrollado de Europa y de los Estados Unidos se nutren de la miseria de los países subdesarrollados. Y Rangel decía, con este mito, porque es un mito, hay que acabar, hay que romper las amarras con el tercermundismo y entender que el destino y la salida de los países pobres está en las economías de mercado y en la cultura de Occidente. Es en la cultura de Occidente donde los
países pobres podrán encontrar las huellas, los faros para poder salir de la pobreza. Propone, en segundo lugar, superar el socialismo y todas las formas de colectividad. Las estatizaciones. No, la economía debe ser un dominio de la sociedad civil, de los empresarios y de los trabajadores. Se requiere que la sociedad tenga empresarios audaces, disciplinados, constantes, que no dependan del Estado ni de los favores que conceden los funcionarios del Estado. Y, por lo tanto, el socialismo está reñido con cualquier forma de producción y de economía eficiente. En tercer lugar, como decía antes, propone construir una economía competitiva que obligue a los empresarios a insertarse en el mercado internacional y a los trabajadores y a los sindicatos a adquirir las habilidades y destrezas que aumenten la productividad en el trabajo. Esto era clave para Rangel. Sin esa combinación sabia entre trabajadores y empresarios, entre trabajadores bien entrenados, empoderados, con alta capacidad tecnológica, con buena salud y buena educación y con empresarios audaces, constantes, disciplinados, no es posible salir del subdesarrollo. Propone, en cuarto lugar, trascender el asistencialismo y el providencialismo. Él captó que en Venezuela había una tendencia muy marcada a distribuir prebendas, privilegios, subsidios indirectos, subsidios directos a los más desfavorecidos, de modo que lo que se había construido en el país, en aquel momento, estamos hablando de hace 45 años, era un Estado providencial, paternalista, y el populismo no hacía sino afianzar esa visión del Estado providencial. Entonces, lo que propone es superar el Estado asistencialista y providencialista para construir un Estado que fomente la capitalización de los recursos humanos, que invierta en educación, en salud, en infraestructura, que promueva la modernización del país y la capitalización de los recursos humanos, superando toda forma de paternalismo tan negativo en América Latina y, por supuesto, tan negativo en Venezuela. Otra proposición en la que insiste es superar el Estado petrolero. En este sentido, Carlos Rangel es un visionario también, porque estamos hablando del año 75, 76, cuando se había nacionalizado la industria petrolera. La industria petrolera apenas tenía algunos pocos meses de haber sido nacionalizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y todo el país estaba esperanzado en los frutos que daría esta nacionalización. Bueno, Rangel advierte desde el comienzo que era necesario construir una economía diversificada que pudiera insertarse en el mercado internacional, que pudiera aprovechar nuestras ventajas comparativas y competitivas, y que había que superar el Estado petrolero. Eso es relativamente fácil decirlo ahora, casi 50 años después, pero haberlo dicho en aquel momento revelaba esa imagen estratégica y esa visión anticipatoria que tenía Carlos Rangel. Advierto, no es que despreciaran la industria petrolera, no es que disminuyera el impacto y la importancia que tenía, no. Sabía muy bien lo que la industria petrolera significaba para el país, pero estaba convencido de que en la medida en que el país dependía de los ingresos fiscales producidos por el Estado, por el petróleo,
el país se empobrecía, se achicaba, se reducía, y que lo que había que hacer para construir una economía sólida era diversificar la economía utilizando como palanca la industria petrolera. Luego, en el plano político, propone construir una democracia con una sólida sociedad civil que reduzca el peso de los partidos políticos y eleve el protagonismo de los ciudadanos. Esto es muy importante porque a partir de 1958, pero sobre todo a partir de los primeros años de la década de los 60, el eje político del país pasan a ser los partidos. Acción Democrática en primerísimo lugar y progresivamente COPEI y las otras agrupaciones. Y él advierte un peligro en esta primacía de los partidos políticos y señala que es fundamental que junto a la fortaleza de los partidos, la sociedad civil, a través de sus organizaciones naturales, tenía también un rol muy importante. Y por lo tanto que era fundamental fortalecer los sindicatos, las asociaciones vecinales, los gremios empresariales, las federaciones campesinas, las ligas campesinas, las federaciones estudiantiles y todas las formas de organización social que le diera a la democracia un sustento social, no solamente partidista, sino social en el sentido en el que lo estoy expresando. Y finalmente, en el plano de la organización del Estado, Carlos Rangel insiste en que era muy importante construir un Estado con poderes independientes, capaces de contrarrestar el enorme poder que tenía el Ejecutivo venezolano debido a que es el administrador de la renta petrolera. Si los otros poderes públicos no se fortalecían, el presidencialismo y el ejecutivismo iba a dominar en Venezuela y siempre tendríamos una democracia menoscabada por el peso desmedido de los partidos políticos, por un lado, y por el peso desmedido del Ejecutivo, por el otro. Así es que para construir una democracia y una república y una sociedad liberal era fundamental que se organizara un Estado con poderes independientes. Bueno, como vemos, el pensamiento de Rangel se nutre del pensamiento liberal en general, de las grandes corrientes del pensamiento liberal universal, pero también entiende que Venezuela es una realidad específica, particular, que tiene que ser examinada con criterios propios, que Venezuela es un país petrolero, es un país minero, un país que tiene una base de producción primaria fundamental, que Venezuela es una democracia muy particular porque es una democracia fundada en la existencia de partidos políticos muy fuertes, extendidos a lo largo y ancho del país, y por lo tanto que es a esa realidad específica venezolana a la que hay que darle respuesta. Y que los liberales tienen que entender la complejidad de la realidad nacional para saber cómo actuar en cada caso particular. Bueno, de esta manera me ajusto a los 30 minutos que tengo y ahora paso a responder sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Trino. Voy a ir comentándole las preguntas y bueno, poco a poco vamos respondiendo. La primera pregunta es de Carlos Rodríguez. Dice, ¿cuáles serían las estrategias comunicacionales que podríamos seguir para llevar el liberalismo a pie de calle para el venezolano de hoy, dentro y fuera del país? Si quieres hacemos 2, 3 preguntas y respondo porque a lo mejor se repiten.
Vamos a darle a Daniel para que lea la pregunta. Bueno, aquí voy a leer una de Nathan González que dice también que si tuvo Rangel alguna relación o influencia con Renio Tolina y cómo se puede aplicar el pensamiento de Rangel en la actualidad. Si quieres yo hago la tercera, Daniel, ¿te Dale. parece? Bueno, profesor, básicamente mi pregunta va, porque es mía personalmente, y luego le leeré otra del chat, y es preguntarle qué se sintió coexistir con Carlos Rangel y estar trabajando con él, fundarse, dice, y cómo era él como individuo, como persona, qué transmitía como líder. Y la siguiente pregunta la hace por acá Gonzalo Chacón y nos comenta el cómo podemos tomar la idea que él lanza sobre dar las empresas a los obreros para que ellos mismos sean los dueños, con el pensamiento y entendimiento liberal actual. Bueno, déjame comenzar por la pregunta, creo que es la de Daniel, que es ¿cómo me sentí yo trabajando con Carlos Rangel? Bueno, esa pregunta la podría responder mejor, creo que Rocío, porque yo no conocía a Carlos Rangel. No tuve nunca me lo presentaron, y nunca lo vi. Solamente lo vi una vez. Pero no solamente eso, sino que yo era un enemigo intelectual de Carlos Rangel. Yo era un adversario absoluto, porque yo era un marxista que no solamente leía a Marx, sino que me inyectaba a Marx. Entonces, para mí el pensamiento de Carlos Rangel era un pensamiento muy atrasado, un pensamiento muy reaccionario, muy conservador. Estaba totalmente en las antípodas del pensamiento de Carlos Rangel. Lo que pasa es que yo no me estanqué en el marxismo. Fui evolucionando, fui por la socialdemocracia, luego fui leyendo a Hayek, fui leyendo a von Mises, a Buchanan, leí a Ortega y Gasset y fui leyendo literatura liberal. Me acerqué a CEDICE, estuve 10 años como coordinador o director académico de CEDICE, y ese tránsito por CEDICE me llevó a leer muchísima literatura liberal. Pero yo no conocía a Carlos Rangel. Yo lo veía por televisión, el programa que él tenía todas las mañanas. De vez en cuando lo veía. Pero la verdad es que el hombre no me caía nada bien. Y mucho menos me caía bien Sofía Inver, la esposa. Y siempre en las polémicas entre Carlos Rangel y Teodoro Petkov, yo estaba de acuerdo era con Teodoro Petkov. A mí me parecía que el que estaba equivocado era Carlos Rangel y el que estaba acertado era Teodoro Petkov. Lo que pasa es que con el paso de los años fui dándome cuenta de los errores del marxismo, me convertí en un crítico muy radical del marxismo. Lo conozco muy bien el pensamiento marxista. Leí en el pasado mucho a Marx, y cuando critico el marxismo creo saber muy bien qué es lo que estoy diciendo, porque conozco muy bien El Capital. Leí el tomo 1 del Capital, incluso cursé un par de seminarios sobre El Capital. Conozco muy bien lo que dice la teoría del valor. Leí varias veces el Manifiesto Comunista y en general la obra de Marx. Y escribí un libro incluso sobre Marx y las clases sociales. Pero yo no tuve ningún tipo de contacto, no sé cómo era él. Lo que pasa es que luego, estando en CEDICE, me di cuenta de los errores que yo había cometido. Leí con muchísimo cuidado Del buen salvaje al buen revolucionario, leí el tercermundismo, leí los artículos de Marx y los socialismos reales, y bueno, me empapé del pensamiento de Carlos Rangel, por eso es que me parece ahora tan importante.
¿Cómo era la relación entre Renny Ottolina y Carlos Rangel? Pues la verdad es que no sé. Me imagino que tenía algún tipo de relación, pero no hay duda de que en el plano intelectual era mucho más sólido Carlos Rangel, porque Renny Ottolina era una figura de los medios de comunicación muy conocido, muy querido, muy respetado, un gran comunicador social, un gran eh, publicista, un hombre con una imagen extraordinaria que era capaz de venderle hasta hielo a los esquimales. Pues. Era un hombre con una capacidad de convencer a la gente extraordinaria, pero no era un hombre de la formación intelectual de Carlos Rangel. Carlos Rangel había sido diplomático en Bruselas, creo que estuvo también en París, y un hombre siempre dedicado a cultivar el pensamiento, a estudiar, a leer, a analizar y a estar en contacto con los grandes pensadores liberales. Entonces, no sé cómo habrá sido esa relación. Pero sin duda que coincidían porque el pensamiento de Renny Ottolina, hacia finales de su vida, era un pensamiento liberal y democrático también. Y en eso coincidía con Carlos Rangel. ¿Cuál es la estrategia comunicacional? ¿Cómo podría? Este es un eterno dilema que tienen los liberales. ¿Cómo comunicarse? ¿Cómo elaborar un discurso que sea atractivo? Y yo veo que esto es complicado porque ¿cuál es la diferencia entre el marxismo, la izquierda y en general el populismo con el liberalismo? Es que el populismo es absolutamente irresponsable. El populismo propone cualquier cosa. Si le parece, puede proponer que cada persona, cada habitante de un país sea dueño de una mansión y tenga un Mercedes-Benz en la puerta de su casa y tenga piscina. Porque no tiene límites, el populismo no tiene límites para proponer cualquier cosa. Y sobre todo cuando intenta llegar al poder por la vía de los votos, el populismo propone cualquier cosa por disparatada e imposible de alcanzar que ella sea. En cambio, el discurso liberal es un discurso mucho más responsable. Es un discurso que coloca la responsabilidad en el individuo, en los gobiernos. Establece que los gobiernos tienen que tener límites, que el individuo tiene obligaciones, así como tiene deberes. Así como tiene derechos, tiene deberes, que debe pagar sus impuestos, que sus impuestos deben ser la base para mantener el funcionamiento del Estado y del gobierno, que las políticas públicas deben sostenerse sobre la base de las contribuciones de los trabajadores y de los empresarios, que una sociedad rica es aquella sociedad que es productiva, que trabaja, que es disciplinada, que es constante. Y ese no es el discurso que le gusta a la gente. El discurso que le gusta a la gente es un discurso según el cual los gobiernos deben darle todo, deben darle salud, deben darles educación, deben darle facilidades para que se desplacen de un lugar a otro, deben controlar la inflación, deben pagar buenos sueldos. Pero todo lo que tiene que ver con el trabajo, la disciplina, la constancia, generalmente es desechado o es disminuido. Y entonces elaborar un discurso liberal que sea atractivo es complicado, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que buscarse a buenos publicistas, a buenos comunicadores, a buenos periodistas. Hay que hablar con la verdad. Hay que elaborar un discurso, una narrativa que sea atractiva, que le hable a los pobres, que le hable a los sectores más débiles de la sociedad
que se conecte con ellos, que sea capaz de dialogar con ellos y de explicarles y convencerles de que solo el trabajo, la disciplina, la constancia, el control sobre los organismos del Estado pueden hacer una sociedad libre, placentera, democrática, próspera, y que la prosperidad reside en el aporte de los ciudadanos. Esto hay que decirlo. Y el combate con el populismo, con el colectivismo, con el marxismo y con el izquierdismo en todas sus formas, tiene que ser frontal, pero conectado con las necesidades de la gente. Eso es lo que yo creo que habría que hacer. La otra pregunta que me plantearon, que creo que fue la última, es ¿qué pienso de lo que decía Carlos Rangel de entregarle la empresa a los obreros? No, Carlos Rangel nunca dijo esto. Y creo que yo tampoco lo dije. Lo que yo dije es que los obreros tienen que capitalizar, hay que capitalizar la fuerza de trabajo, hay que adiestrar a los trabajadores, crear la disciplina, y el esfuerzo tiene que ser conjunto entre trabajadores, sindicatos y empresarios. Tiene que haber una alianza entre las clases sociales, entre los grupos sociales. Tiene que colaborar y trabajar estrechamente unidos para que una sociedad pueda resolver sus problemas y satisfacer sus demandas. Eso es. Aún quedan algunas preguntas. Aquí hay una del chat directo de YouTube que dice: ¿a qué se debe el éxito de la obra de Rangel en su época? Ya que del buen salvaje al buen revolucionario fue un bestseller mundial. La siguiente es de acá, sí, de Miguel Enrique Núñez, y dice: con respecto a la industria petrolera, ¿será posible distribuir la renta petrolera entre los ciudadanos, como en el caso de Noruega? ¿A qué se refería Carlos Rangel con impulsar la economía con la ayuda de la industria petrolera? Bueno, en relación con el éxito inicial de la obra de Carlos Rangel, como yo les decía al comenzar la exposición, el mundo latinoamericano y buena parte del mundo intelectual estaba dominado por el marxismo. Así que la obra de Carlos Rangel no fue un éxito, digamos, no fue un bestseller en el sentido que hoy que entendemos el bestseller. No tuvo mucho éxito en algunos círculos, en los círculos liberales desde luego. Tuvo un gran impacto en los círculos liberales latinoamericanos y mundiales. En Francia tuvo éxito entre los círculos liberales. Pero acuérdense que el pensamiento dominante era el pensamiento marxista, el pensamiento estatista. Y ese libro no cayó bien. Ese libro fue rechazado por los marxistas, que consideraron a Carlos Rangel el representante del pensamiento conservador, el pensamiento reaccionario, además. Sin embargo, lo que hay que reconocer de ese libro y en general de la obra de Rangel es su plena vigencia. Sigue teniendo plena vigencia, porque hoy más o menos los mismos problemas que él señalaba hace 45 años existen todavía. El populismo, el nacionalismo, el tercermundismo, el complejo de culpa frente a los Estados Unidos, el culto a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, a pesar de que tiene ya varios años de muerto. Esos elementos siguen teniendo importancia en el pensamiento latinoamericano. La imagen de Juan Domingo Perón sigue siendo muy importante en América Latina. Esa imagen del buen revolucionario sigue teniendo vigencia en América Latina, y el Che Guevara sigue siendo una figura de culto. Ojo, no solamente en América Latina, en el mundo.
Hay sectores en Europa, en Francia, incluso en los Estados Unidos, que le rinden culto a la figura del Che Guevara. Y se fabrican franelas con la imagen del Che Guevara. Y hace 2 días o 3 días, la UNESCO le rindió tributo, un homenaje a un criminal, a un asesino como el Che Guevara. Así que esos problemas que detectó Carlos Rangel hace 45 años, siguen teniendo muchos de ellos vigencia. Por supuesto, ya desapareció la Unión Soviética, la Revolución Cubana ha perdido parte de su encanto, ya murieron los hermanos Castro, murió Fidel Castro, este señor que está allí, Miguel Díaz-Chanel, no tiene el atractivo que tuvo Fidel Castro y ya la Revolución Cubana no es esa ilusión que fue en el pasado. Bueno, pero siguen teniendo algunos temas, siguen teniendo plena vigencia. El populismo sigue rampante. Aquí tuvimos a Hugo Chávez en Venezuela y ahora tenemos a Nicolás Maduro. 2 figuras que habrían sido condenadas, que habrían sido disecadas, diseccionadas por Carlos Rangel. Entonces, lo importante no es el éxito que pudo haber tenido esa obra cuando apareció, sino la vigencia del pensamiento de Carlos Rangel, que en muchos sentidos sigue teniendo plena vigencia. El otro tema es el que tiene que ver con Noruega y el petróleo y cómo veía Carlos Rangel el papel de la industria petrolera en el desarrollo de la economía venezolana y sobre todo de la diversificación. Y bueno, hasta donde yo conozco, lo que sostenía Carlos Rangel es que la industria petrolera, por supuesto que es esencial, porque las reservas internacionales, las reservas petroleras que tiene Venezuela son gigantescas. Y eso se sabe desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 60 años, 70 años, se sabe que la riqueza petrolera que existe en el subsuelo es enorme y que Venezuela debe aprovecharla, pero que debe aprovecharla, debe utilizarla para potenciar la diversificación de la economía, para crear una industria fuerte, competitiva, para insertarse en los mercados mundiales, allí en las áreas que nosotros tenemos ventajas competitivas, fortalecer el turismo, capitalizar los recursos humanos, tener grandes centros de investigación, grandes universidades. Ahora, ya eso no lo dice Carlos Rangel, eso lo digo yo, tener una esfera de servicios en los cuales Venezuela pueda competir, por ejemplo, con Panamá en dotar algunos servicios. Nosotros podríamos ser un extraordinario centro para las líneas aéreas, cuando las líneas aéreas vuelvan a funcionar de manera normal, porque Venezuela es la puerta de entrada a América del Sur. Entonces, pues a nosotros nos correspondería cumplir el papel que ahora, desde hace varios años, cumple Panamá. Bueno, ese es el tipo de iniciativas que proponía Carlos Rangel, que era utilizar los recursos petroleros como palanca para diversificar la economía, fortalecer el área agrícola, mejorar la productividad en el campo, capitalizar el banco, capitalizar las industrias aguas abajo de la industria petrolera. También nosotros tenemos una industria petroquímica, metalmecánica y hidráulica muy importante. Tenemos esas fuentes poderosas de energía hidroeléctrica que
Rangel las vio con muchísima claridad y que debían ser utilizadas al máximo. Y eso es exactamente lo que proponía Rangel, que era utilizar esa palanca poderosa del petróleo y también de las empresas de Guayana, de las industrias de Guayana, para fortalecer el resto de la economía. ¿Podemos nosotros hacerlo de Noruega? Bueno, tiene que haber un cambio político de una gran magnitud. En las actuales condiciones es imposible, entre otras razones porque la industria petrolera ya está arruinada. Ya no sé si es posible incluso que podamos utilizarla como palanca. La era petrolera le queda algún tiempo, pero no sé si nos dé tiempo a los venezolanos para recuperarla. Así que habría que producirse un cambio de 180 grados en el sistema político venezolano para que nosotros tengamos algo parecido a Noruega. Bueno, profe, creo que con su respuesta damos por finalizada la sesión número 4 del programa Alumni Fortaleciendo el Liberalismo. Desde Se Dice Joven estamos verdaderamente agradecidos con contar con personas, con profesionales como usted, dispuestos a explicar y a divulgar la historia de personajes como Carlos Rangel, quien fue más que un periodista o un liberal que deseaba a su país intelectual y quien buscaba crear una cultura de pensamiento crítico que bastante que nos hace falta ahora como sociedad. De verdad, realmente agradecidos. Les invito a todos los oyentes a seguir nuestras redes sociales, Se Dice Joven. También gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado en nuestro live por YouTube. Y le doy paso o le doy la palabra a Rocío Huijar. Gracias, muchísimas gracias a todos, Se Dice Joven, a todo el equipo que ha organizado esta academia, la Fundación Naumann Países Andinos, que amablemente nos apoya para que se pueda dar esta actividad. Y Trino, bueno, muchísimas gracias por hacer esta semblanza tan importante de Carlos Rangel. Yo creo que es uno de los más universales de los intelectuales venezolanos. Y de verdad debemos sentirnos orgullosos y revisar su literatura, como tú bien decías, y les tenemos una sorpresa. Se dice, tiene los derechos para hacer la publicación digital de los 3 libros de Carlos Rangel. Estamos en proceso ahorita de terminar la edición del Buen Salvaje, el Buen Revolucionario, y estamos transcribiendo el tercermundismo y Marx y los socialismos reales. Entonces pronto les daremos la noticia a todos los interesados para que puedan tener esta edición digital. Bueno, muchísimas gracias, Trino, como siempre, aliado y miembro de Se Dice, y los invitamos entonces para la próxima charla, que será el viernes 25 a las 5, donde tendremos al profesor Martín Krause de la Universidad de Buenos Aires, gran amigo también de Se Dice, quien va a hablar sobre todo el tema de la elección pública, del public choice, como bien nombró Trino. James Buchanan es uno de los propulsores de esta escuela, donde es precisamente la economía de mercado aplicada a la política. Entonces, no se pierdan esta clase del profesor Martín Krause el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos entonces pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias.